Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Para mí es muy importante compartir con ustedes en esta oportunidad el tercer capítulo del material La vida devoción en la tradición wesleyana. Hoy vamos a hablar de otro medio de gracia que es la palabra de Dios. La palabra todo suficiente. Wesley sabía que era necesario tener un estándar objetivo para una espiritualidad genuina. Para él, ese estándar era la Biblia. Estaba dedicado a la centralidad y autoridad de la Escritura. Era el centro de su vida. Wesley se refería a sí mismo como hombre de un solo libro. A pesar de haber escrito obras sobre una variedad de asuntos, no permitía otra regla que la Escritura. Wesley también confirma esta exclamación con un sorprendente ejemplo de fidelidad al estudio de la Biblia. Por 75 años, la Biblia fue su compañera diaria en la vida de fe. Fue su guía primaria para vivir la vida santa. Necesitamos declarar que la vida es el estándar por el cual los resultados de la tradición, razón y experiencia se revisan. Es decir, el cuadrilátero wesleyano era una forma y un estilo de analizar el texto bíblico, utilizando la tradición, la historia, la razón, el pensamiento y la experiencia para poder llegar a resultados más profundos y más cercanos al texto. Al mismo tiempo, es importante recordar que para Wesley el valor primario de la escritura no era servir como una clase de estándar objetivo y frío. Todo lo contrario, veía el valor primario de la Biblia en su habilidad singular de traer a los hombres y mujeres al encuentro del Todopoderoso Dios. Así pues, podemos decir que el valor primario de la escritura, correctamente entendida, es devocional. ¿Cómo usaba Wesley la Biblia para cultivar la vida devocional? Y también, ¿cómo podemos usar su ejemplo como un guía actual en el uso devocional de la escritura? Vamos a ver algunos aspectos. Primero, Wesley leía la Biblia en adoración. Leía la Biblia de una forma reverente y sin apuros. Leo este libro con un fin, el de hallar el camino del cielo. Tenía bien claro. Segundo, Wesley escogía las horas tempranas de la mañana y las horas quietas de la tarde. Leía un capítulo a cada vez, pero en ocasiones leía solo unos cuantos versos. Su meta principal era calidad y no cantidad. Wesley nos recuerda que no podemos leer la Biblia significativamente a la carrera. Para estar solo con Dios y la palabra de Dios se requiere un tiempo en sí mismo y una actitud correspondiente de reverencia y atención. Habrá que evaluar de cómo nosotros leemos la palabra de Dios. En segundo, Wesley leía la Biblia sistemáticamente. Su práctica normal era seguir las tablas de lecturas diarias en el libro de oración común. Esto le permitía leer una vez al año el Antiguo Testamento y varias veces el Nuevo Testamento. Este acercamiento también permitía a Wesley leer contextualmente, en lugar que a la aventura. Wesley creía que los cristianos deben conocer todo el consejo de Dios. Y ahí viene la tradición también nosotros de seguir leccionario cada vez que tenemos nuestros cultos. No veía una dicotomía, es decir, una división entre el estudio científico de la Biblia y la lectura para el enriquecimiento espiritual. Cualquier información o discernimiento nuevo era considerado una inspiración de Dios y lo recibía de esta manera. Marcaba ya una diferencia. El siglo XVIII una mente muy especial, una mente abierta. Wesley trajo a la lectura de la escritura un conocimiento de los lenguajes originales, leía en griego, en hebreo y las mejores ayudas de su día para el estudio. Realizaba comentarios o notas explicatorias. Dijo que preparó las notas para hombres llanos y sin letras, quienes reverencian y aman las palabras de Dios y tienen un deseo de salvar sus almas. Wesley nos reta sobre el asunto de la lectura sistemática, ¿no? De leerla ordenadamente a fin de ir aprendiendo y tocando todos los temas. En tercer lugar, Wesley leyó la Biblia comprensivamente. Desarrolla un método que le proveía una experiencia comprensiva y los principales elementos del método son como siguen.
diario, en la mañana y la tarde. Singularidad de propósito, conocer la voluntad de Dios. Correlación, para comparar la escritura con la escritura, es decir, hacer los comentarios, si estamos leyendo el Evangelio, los 3 Evangelios o textos que pudieran contribuir a enriquecer el, el significado de lo que el texto quiere decirnos. En oración, para recibir la instrucción del Espíritu Santo, y la resolución, poner en práctica lo que aprendía. Eso es importante, ¿no? Poner en práctica lo que aprendía. Este último punto nos lleva a otro principio importante en el uso devocional de la Biblia por Wesley. La leía con propósito. Wesley escribió: cualquier luz que recibes debes usarla a lo máximo, y de eso de inmediato. No lo puedes postergar. Para Wesley esto significaba al menos 2 cosas. Primero, la aplicación personal de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y segundo, significa que buscamos enseñar a otros lo que hemos aprendido. Al hacer esto, encontramos que la Biblia en realidad es el poder de Dios para la salvación presente y eterna. Paul Little ha capturado esta misma dedicación a la aplicación a través de una serie de preguntas. ¿Hay algunos ejemplos que debemos seguir? ¿Hay algún pecado que debo evitar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que debo reclamar? ¿Qué me enseña este pasaje de Dios o de Jesucristo? ¿Existe alguna dificultad que debo explorar? ¿Hay algo en este pasaje por lo cual debo orar hoy? Son preguntas que deberíamos siempre considerarlas porque nos ayudaría a acercarnos mucho más al texto y sacarle mejor provecho. Wesley quisiera saber que nuestro tiempo con la palabra de Dios nos está cambiando y trayendo nuestras vidas a una más grande conformidad de la imagen de Cristo. Haría eco de las palabras del salmista: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos, ¿no? Entiende que leer la lectura de la palabra debe llevarnos justamente a ir cambiando nuestra forma de ser, acercándonos más a la imagen de Cristo. Wesley entendía que todo lo aprendido de la Escritura debe ser enseñado. Wesley no se mostraba dogmático, esto es algo importante en su compartir con otros. Hoy día encontró muchas personas que tratan de imponer sus formas de entender la palabra. No trataba de hacer universal su experiencia, es decir, él entendía como una experiencia personal. Al contrario, veía en el otro, en la otra persona, una puerta de lo que Dios le había enseñado y poder aprender de los demás, ¿no? Poder aprender de los demás. Wesley comparte los discernimientos que había obtenido humildemente, sabiendo que si en verdad es una palabra del Señor para esa persona, el Espíritu Santo hará la aplicación a esa persona, ¿no? Entonces consideraba y valoraba esas formas de pensar distintas. Y es importante tener en cuenta que el deseo de Wesley es de enseñar, y aún hoy nuestra fe toma una dimensión cuando podemos relacionar los eventos de nuestra vida a las enseñanzas de las Escrituras en su dimensión multifacética basada en 2 Timoteo 3:16. Habría que ver todas las recomendaciones que hace sobre la palabra, ¿no? Corrige, exhorta, ¿no? Nos anima, nos consuela. Hay una serie de adjetivos importantes que diríamos nosotros también el día de hoy, leerlo, para poder saber que cuando uno lee la palabra es para también aplicarla en la vida, en nuestras propias vidas. Wesley leía y usaba la Biblia comunitariamente, no solo aislaba, sino que era importante ese trabajo comunitario. Sabía lo importante que era leer la palabra de Dios. Wesley recomienda asistir a los servicios en donde se predica y enseña la palabra. Vayan a la iglesia, vayan a los cultos, vayan a las bandas, a las clases, sociedades, servicios de predicación y servicios familiares. Es decir, en todo lugar debería haber esa fidelidad de poder aplicar todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? De poder interpretar la palabra de Dios con seriedad. En los asuntos administrativos de la iglesia, Wesley utilizaba como guía la Biblia, ¿no? Hacía uso de la palabra de Dios de una manera práctica, ¿no? En la dimensión comunitaria quizás no hay lugar en donde la influencia de la Escritura brille más que en la himnología wesleyana, es decir, en la himnología. En las letras de cada himno
tenía una base escritural, ¿no? Aquellos que conocemos los signos, los tenemos todavía, aquellos que son más jóvenes quizás no, pero sería importante siempre recuperar esta tradición, porque ahí en ellos encontramos toda la teología de wesleyana y la teología bíblica. Todos los signos ayudan a confirmar el hecho de que el metodismo primitivo buscaba en toda forma posible digerir internamente el mensaje bíblico. No hay área en donde el mensaje de la escritura no sea relevante, ¿no? Pero solo puede hacer su trabajo en aquellos que la conocen y que vienen a ella en adoración sistemática, comprensiva, con propósito y comunitariamente, ¿no? Estos elementos son muy importantes, ¿no? Cómo me acerco a la Biblia en forma de oración, en forma sistemática voy leyendo, profundizando el conocimiento, comprensiva, es decir, comprendo, hago parte de mi vida y con un propósito también de poder aplicarlo y desarrollarlo en mi propia vida y en forma comunitaria. Cuando leamos la Biblia debemos hacernos dos preguntas. ¿Espero encontrar a Dios? ¿Y estoy dispuesto a obedecer a Dios? Son preguntas claves para poder también saber que la palabra es una palabra viva y es algo que nosotros vamos al encuentro de ese texto tan hermoso. Y para la discusión de esta noche o en la conversación que ustedes van a tener, yo les recomiendo estas tres preguntas. ¿Por qué es importante tener una base objetiva para la fe? ¿Qué peligros ha observado cuando tal base está ausente? ¿No? Yo no quiero dar la respuesta, quiero que ustedes sean capaces de poder discernir y en el compartir comunitario puedan llegar a conclusiones y puedan también enriquecerse en ese intercambio de ideas. ¿Por qué es importante el estudio de la Biblia en forma comunitaria? Bien, nos puede ayudar el día de hoy en nuestra conversación. Discuta las maneras en que buscará aplicar lo que aprende de su lectura de la Biblia, cómo cobra vida la escritura en su diario vivir. Estos son los elementos que vamos a tener hoy día para conversar y dialogar en nuestros grupos y espero que podamos leer de una manera sencilla, he tratado de resumir el texto y que nos lleve a valorar y también nos permita, como dice Wesley, sea nuestro estándar de vida, ¿no? La Biblia significa para nosotros el modelo, el ideal al cual debemos ir acercándonos, porque ahí encontramos la mejor guía para nuestra vida, como decía, para llegar al cielo. Que el Señor los bendiga en esta noche y aprovechen este tiempo también para poder acercarse unos a otros y orar también en esta noche por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe. Gracias.